¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos quienes nos acompañan desde el Centro de Estudios Orientales, en el Facebook Live, de igual manera quienes están acompañando de las distintas latitudes y espacios de habla hispana, de parte en América Latina o desde los distintos continentes que se han inscrito a nuestro ciclo de conferencias de Japón, cultura popular ayer y hoy. Agradecemos todos por su participación y asistencia e interés en formar parte de estas actividades que venimos organizando en el Centro de Estudios Orientales. Como les hemos comunicado por los distintos canales, dada la gran coyuntura y espacio y aceptación que ha tenido la conferencia, estamos manteniendo este espacio dirigido por nuestros canales, de igual manera que serán compartidos por los distintos grupos que se han sumado a este ciclo de conferencias, desde el grupo Futari, el Círculo de Estudios Tengic y Colmes desde su centro de estudios del Asia y el África. Agradecemos nuevamente por su participación. Para dar inicio a este ciclo de conferencias, quisiera dar la palabra a nuestro director del Centro de Estudios Orientales, al doctor Ricardo Zumalaki. Doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Yo soy Ricardo Zumalave, el director del Centro de Estudios Orientales. Estoy realmente contento de poder inaugurar esta nuestra última actividad del año, un año realmente bastante nutrido, donde hemos podido pues aproximarnos a los estudios, las investigaciones de las diversas culturas de Asia. En esta oportunidad estamos cerrando el año con un ciclo de conferencias que se destinan a la cultura del Japón. Bueno, para ello quiero, como ya lo ha dicho justamente el Ludovico Ichio, agradecer a los distintos grupos de investigación, tanto nacional como internacional, en este caso al grupo Tenjin, al grupo Futari, y también a nivel internacional al Colegio de México a través de su Centro de Estudios de Asia y África, tanto a la profesora Satomi Miura, como también a los demás participantes que han sido son exalumnos de dicho centro y que ya trabajan, laboran en otras partes del mundo, también sobre todo en Japón, ¿no? Tendremos actividades sumamente nutridas, intensas, interesantes durante estas 2 semanas en un calendario que por supuesto ustedes pueden seguir a través de nuestras redes o nuestra página web y de acuerdo a los horarios respectivos compartir con nosotros los trabajos, las investigaciones que nos van a ofrecer cada uno de los participantes, a quienes desde ya les agradezco. Sobre todo vemos que hay un enfoque relevante a lo que corresponde a la historia contemporánea y japonesa, la cultura pop, las expresiones populares, pero también sin perder de vista su vínculo con la historia reciente, sea desde finales del 19 o todo lo que implica el siglo XX y estas ya 2 primeras décadas de este siglo XXI. Es interesante ver cómo se establecen los vínculos, las relaciones, para poder entender una serie de fenómenos sociales, políticos, artísticos, literarios, culturales en general. Por eso yo estoy bastante contento y agradecido con los alumnos, además los participantes, los jóvenes investigadores, que provienen de diversas instituciones, también nacionales e internacionales, si bien son dos grupos, el grupo Tenjin y el grupo Futari, básicamente organizados desde el Perú, pero también convocan a participantes, como digo, de otras instituciones, de otras universidades, tanto nacionales como privadas, y esto, por supuesto, es un gran indicador de, de elementos importantes que sirven para nuclear los intereses, como es en este caso la cultura japonesa. Estoy seguro que todas las ponencias que vamos a poder escuchar y compartir con todos ustedes, lo bueno es que quedan ya aquí también registradas en nuestras plataformas, de tal manera que se puede convertir también en un material de consulta. Y también, por supuesto, están todas las personas que están del otro lado de las pantallas, siguiéndonos en estas actividades que iniciamos, que inauguramos el día de hoy. También esperamos sus preguntas, sus comentarios, también, ¿por qué no?, sus iniciativas. Somos una institución, una unidad abierta a recibir las propuestas desde una perspectiva académica, ¿no?, con respecto a temas asiáticos. Es muy importante precisarlo. Bueno, por mi parte, una vez más, agradecer, felicitar
a todos los participantes, a la organización, y les deseo lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, vamos a tener 5 días que hemos organizado, hemos dedicado justamente a la cultura popular japonesa desde distintos enfoques, con distintos especialistas, dando una breve revisión de estos días. Comenzaremos dentro de estas 5 fechas, iniciando el día de hoy, con el tema de las comunidades, el proletariado e historia de Japón, en los cuales tendremos a los conferencistas Oscar Rondán y Antenor Escudero, que ya brevemente daremos pase para que inicien con su conferencia. De igual manera, vamos a continuar con el tema de las siguientes exposiciones. Muy bien, entonces vamos a darle nuevamente las palabras al doctor para que nos pueda continuar con su breve inicio. Doctor. Sí, también me gustaría agregar algo que considero sumamente importante, que es mencionar que esta actividad también es una suerte de homenaje al doctor Luis León Herrera, quien ha sido desde la fundación del Centro de Estudios Orientales el director, y que lamentablemente hace cerca de un mes ha fallecido y ha dejado pues en nosotros un profundo dolor, pero también una gran responsabilidad para continuar con su legado, apreciando todo lo que nos ha podido enseñar a través de una enseñanza además grata, divertida, todo un maestro, tendríamos que decir, un maestro oriental, agregaría, y que todos quienes hemos compartido espacios laborales, académicos, amicales y familiares también, que han colaborado también con nosotros, estaremos siempre agradecidos a la memoria del doctor José León Herrera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, la labor, el trabajo que vino desarrollando el doctor León ha sido una semilla muy importante a quienes, desde los investigadores, desde la parte académica también, nos motiva no solamente a seguir cultivando este legado que estará siempre en cada uno de nosotros y que verdaderamente es importante siempre mantenerlo presente. Muy bien, entonces continuando con nuestro programa, el día apostando también por las conferencias, los días sábados, vamos a continuar con este sábado 4 de diciembre, al mediodía, con la conferencia estética japonesa, cine, filosofía y literatura, que también estará de la mano del grupo El Círculo de Estudios Tenjin. Luego continuamos la siguiente semana, el jueves 9 de diciembre, con la conferencia de Cultura Popular Shonen, que estará a cargo de Tadeo Valverde y de Rosa Salcedo, de igual manera el grupo de investigación Tenjin. Luego de ello, continuamos en este mismo día por la noche a las 7 p.m. hora peruana. Daremos inicio con la conferencia de poetas viajeros contemporáneos y lengua japonesa a cargo de los profesores del Colmex mediante su Centro de Estudios de Asia y África, donde nos podrán comentar desde universidades localizadas desde el Japón mismo, como de igual manera desde el Colmex, una mirada interdisciplinaria sobre los distintos poetas y viajeros en idioma japonés. De igual manera, continuando con nuestra programación, el día viernes contaremos con viernes 10 de diciembre a las 6 p.m., hora peruana, tendremos la participación del grupo Futari con la conferencia de una mirada al cine Nikkei en el Perú. Finalmente, ya hacia el sábado 11 de diciembre, al mediodía, contaremos con la conferencia de metaficción y género híbrido en el libro de Nagori Urasawa, El monstruo sin nombre, por Emi Sibi, a cargo de María José Campos, del grupo Tenjin, y finalmente contaremos con la conferencia a las 6 p.m. hora peruana del 11 de diciembre de cultura popular japonesa Shoyu, donde contaremos con la participación de Elizabeth Peláez, Natalia del Águila y Cayetano González. Hoy entonces, ya para dar inicio a la conferencia del día de hoy, quisiera presentar a nuestros conferencistas. Quisiera comenzar en orden de exposición con Antenor José Escudero Gómez. Él es bachiller en política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, aquí en Lima, Perú, y estudiante de la maestría, ya candidato a maestro en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por nuestra Casa de Estudio, la Pontificia Universidad Católica del Perú. De manera, miembro del grupo de estudios Tenjin, enfocado en la historia del movimiento obrero en Asia Oriental y del pensamiento marxista. Sus temas de interés son la historia del movimiento
obrero, historia de la izquierda política y comportamiento electoral y cultura política. De igual manera, el día de hoy vamos a contar con la participación de Oscar Roldán Rojas. Él es fundador y coordinador de la Asociación Cultural Satori, donde se desempeña en el rol de investigador y gestor cultural. De igual manera, es egresado de literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es miembro asociado de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Asia, África, a la Perú, así como del Círculo de Estudios Japonés STEM. De igual manera, es miembro del Círculo de Estudios de Filosofía Asiática Tola Dragonetti del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus investigaciones se centran en el tema de la mitología, el folclore, la literatura clásica y la posguerra japonesa, de igual manera como la teoría sobre el anime y el manga. Ha sido ponente en diversos congresos, coloquios, jornadas, como de igual manera ha participado en el diseño y el dictado de cursos introductorios y especializados sobre cultura japonesa en diferentes instituciones, centros culturales y librerías mediante distintos canales de comunicación. Muy bien, nuevamente agradecemos cada uno de su participación. Recordarles, por favor, que utilicemos la página del Centro de Estudios Orientales para que puedan hacer llegar sus preguntas, que nosotros hacia el final de la conferencia, de ambas conferencias, tendremos un espacio centrado para que podamos hacer llegar todas sus preguntas, dudas que se vayan generando a lo largo de la sesión de hoy. Nuevamente agradecemos toda su participación. Y ahora quisiera dar la palabra a Antenor para que pueda comenzar. Antenor, lo escuchamos. Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Es un honor ahorita que recién comienza a integrar el grupo Tenjin. Se me da la oportunidad de este tema que es bastante denso. Permítanme compartir pantalla. Caramba, acá está. El sindicalismo izquierda en Corea y Japón en el siglo XX y XXI, cambios y persistencias. Quiero pedir disculpas a la audiencia por si en la explicación y en la exposición dejo ir muchas fechas o personajes, pero es un tema muy grande, ¿no? Y quiero enmarcar unas notas generales a considerar a la hora de explicar estos fenómenos. Y en particular, en las similitudes que tienen estos ambos países, tanto entre ellos como con el resto del planeta, así como las dinámicas particulares a las que se han enfrentado. Empiezo esta exposición indicando cómo el movimiento obrero, el movimiento sindical, ha formado parte casi paralela de la izquierda política a nivel mundial desde el siglo XX, a pesar de que ha empezado de forma primigenia en el siglo XIX. Es hasta casi impensable pensar de forma separada ambos tipos de actores dentro de acontecimientos mundiales. Y en buena medida es honesto decir de que ni todo el sindicalismo es de izquierda, ni toda la izquierda tiene impacto sindical, pero sin embargo han estado fuertemente vinculadas, ¿no? Esta historia se da en diferentes tiempos. Así como sociedades más lejanas a las grandes potencias industriales tuvieron dinámicas distintas, no tuvieron un gran sindicalismo industrial empezando el siglo, sino muchas sociedades tuvieron que poco a poco desarrollarlo en una industria más fuerte, un estado más moderno, e integrarse a dinámicas que ya se estaban dando a nivel mundial, a un mercado internacional que ya se estaba expandiendo. Así como existe esta conexión entre la izquierda y el movimiento obrero, hay un vínculo necesario entre todas las naciones durante el desarrollo capitalista a medida que los mercados se expandían y eran integrados al circuito comercial mundial, y en misma medida estos países se establecían en roles de jerarquías a modo que el país más desarrollado ejercía dominación económica sobre menos desarrollados. Una historia similar se reproduce entre Japón y Corea. Ambos países estaban caracterizados por tener una economía fuertemente agrícola, con instituciones sociales feudales, terratenientes, y en su periodo de integración al mercado internacional sufrieron cambios y transformaciones repentinas, un mayor desarrollo industrial y auge del movimiento sindical, principalmente al término de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia yace que, al menos en los inicios del siglo XX, Corea tuvo un rol subordinado muy definido hacia el Japón a inicio del siglo, y fue la fuente de recursos como el carbón, otros tipos de minerales, así como mano de obra. Y de la misma manera Japón tuvo un rol bastante fuerte de influencia económica dentro de la esfera asiática oriental.
Unos rasgos generales de ambos países para el día de hoy, ¿no? Disculpen, hay mucha data que es del 2019-2018, pero considero relevante, en especial porque ha habido elecciones hace poco en Japón. Vemos la diferencia en cobertura de negociación colectiva, la tasa de sindicalización en Japón 17.1%, en Corea del Sur, al menos para el 2019, es 12.5%, el Perú tiene 5%. Los sindicatos más representativos, el Rengo y la Confederación de Sindicatos de Corea, el porcentaje de la población cubierta por al menos un tipo de protección social, el salario mínimo mensual, y esto es importante. Si bien ambos países tienen importantes diferencias en el sistema de gobierno, vemos cuál es el impacto de la izquierda históricamente y en la actualidad, considerando que hay un sistema más pesado, considerado más parlamentario del lado japonés, preferí contar por la cantidad de años que se desempeña la izquierda en el gobierno, que fue un pequeño periodo, si no me equivoco, en los 90s, 80s, 90s, que fue 2 años y punto 33, ¿no? Unos cuantos meses. Mientras que la izquierda nunca tuvo ejercicio de gobierno, en el caso de Corea del Sur. Y en la actualidad, esa es la representación que se tiene dentro del Parlamento. Es una fuerza bastante pequeña, considerablemente pequeña, y siempre ha sido así al menos los últimos 40 años en ambos países. Claro, la diferencia sustancial, debo decirlo, en Japón sí ha habido una persistencia del Partido Socialista y un Partido Comunista que está presente en el Parlamento y forma parte de la coalición de gobierno, mientras que en Corea del Sur es absolutamente ilegal, ya que la ley anticomunista prohíbe partidos que tengan filiaciones similares en el desarrollo, ¿no? Hay la reforma de pocos años antes de su implementación, surgieron y con una manufactura bastante limitada, pero importante, ¿no? Y dinámicas laborales, la de la empresa estatal y la empresa mercantil familiar. La empresa estatal, que eran principalmente minas, fábricas de armamento, eran legadas a los samuráis, los cuales legaban a su vez a una suerte de jefe o capataz que se encargaba de mediar con los empleados, ¿no? Más o menos era una réplica, si se le puede decir así, de aspectos de las instituciones terratenientes, con respecto al manejo de la tierra, los subsidios, etc. En la empresa mercantil familiar, que era parte de estas grandes cantidades de pequeños talleres, pequeñas tiendas, pequeñas empresas, la dinámica era más informal. Había un vínculo más cercano, más informal, más directo, con respecto al empleador del empleado. No. Ahí vemos al empleador o al jefe más como una suerte de padre de la empresa que es pensado como una familia o una casa. La contraparte de ello es la persistencia de gremios. Hubieron gremios de artesanos, gremios de otros trabajos especializados que buscaban tener igualdad frente a los empleadores. El caso más importante es el gremio minero, que para la época no solo garantizaba beneficios sociales y garantizaba una mejor negociación colectiva, sino que también garantizaba empleabilidad a todos sus miembros en todas las minas del país. Disculpen el ruido, vivo en una calle muy transitada. Estos gremios vendrían a ser parte del germen del futuro movimiento sindical y futuras relaciones laborales que tendría Japón a partir de la reforma Meiji en adelante, ¿no? Es de importante mención la situación del campesinado, ¿no? El particular esquema de tenencia de la tierra hacía de que hubiera tanto una relación feudataria entre pequeños propietarios y comunidades de pequeños propietarios respecto a señores, andamios, y situaciones de tenencia arrendataria, ¿no? En la cual también se pagaba cierta cantidad de dinero a fin de mantenerse utilizando el suelo, o se pagaba en especies. Cambios que trae la reforma Meiji, que industrializan y modernizan ello, si bien no arrasa con todo lo existente, con todas estas instituciones, sí las transforma y modela más a nuevas exigencias que vamos a mencionar un poco más adelante.
En paralelo, vemos el caso de Choson, ¿no? El reino de Corea, más o menos en la época. Hay una primacía de una pequeña industria estatal y posteriormente privada en su mayoría, ¿no? Principalmente un artesanado similar, y había pequeños gremios, quizás no tan influyentes, pero sin embargo bastante sólidos, de pequeños artesanos. Ahí había una fuerte dependencia de flujos económicos, comerciales, ya que la agricultura no estaba muy desarrollada, y se vivían situaciones de tensión política porque el campesinado estaba constantemente en situación de conflicto con el Estado por el encarecimiento de la vida y el desorden político que se vivía dentro de las élites, ¿no? Ya con los cambios de la reforma Meiji y entrando al siglo XX, vemos una aceleración de la industria japonesa. Ya no estamos hablando de manufactura muy localizada y muy específica, estamos hablando de la apertura de las inversiones económicas que trajo tanto capital nacional como internacional a Japón, y con ello un crecimiento urbano espectacular y el crecimiento de las ciudades, ¿no? La población explotó en las ciudades, se crearon diversos proyectos de vivienda para lograr tratar de albergar a esta creciente masa migratoria. Aunque no había una migración inicialmente muy fuerte del campo a la ciudad en estos casos, con el paso de los años y la prosperidad proveniente de las ciudades sí se hizo más evidente. Y con ello vino la modernización política. Las reformas Meiji trajeron también modelos parlamentarios, si bien no de sufragio universal, dentro del sistema político japonés. Y trajo muchos grupos, también tanto conservadores como reformistas, que traían ideas que lograran avanzar o tratar de hacer más estables estas modernizaciones que se estaban realizando. Y parte de ello también son grupos que se hacen crecientemente más radicales. La izquierda en Japón, al menos las ideas que podemos definir más de izquierda de forma más cotidiana, surge principalmente como un impulso intelectual. El intercambio de ideas con respecto a Europa, respecto a Estados Unidos, hace de que muchos círculos intelectuales de escritores, novelistas, periodistas comienzan a tener estas ideas como parte de sus discusiones y se vuelve parte de las tertulias. La tendencia más fuerte ahí vendría a ser el anarquismo, ¿no? Que poco a poco se transforma o hay cambios importantes. Y es que en estas transformaciones que comienza a vincularse más con el movimiento social, ¿no? Ya son entrado el siglo XX que hay un vínculo más cercano entre las tendencias intelectuales de izquierda y los movimientos sociales, principalmente los sindicatos. Disculpen. Es también en este periodo de rápido desarrollo económico, después de esta apertura, que Japón también comienza a ver sus propios intereses económicos y comienza a crecer por su parte. Y buscando la expansión de mercados que ya tenía, de una forma de decirlo, cautivo respecto al Asia Oriental, ya que las exportaciones japonesas fluían a lo largo de las costas de China, de Corea, disculpen, no llegaba a tener esa seguridad de recursos que se necesitaba para tener un crecimiento un poco más acelerado, más fuerte. Y es cuando comienza, con las tensiones con los militares, la necesidad de una expansión territorial más definida, que es a lo que vamos a los periodos de expansión territorial imperial, si se le puede decir de esa manera, en la cual ya buscaban un control directo sobre los países sobre los cuales ejerce influencia económica. Y es ahí donde entra Corea. Es con el Tratado del Protectorado, con el Tratado Corea-Japón, en la cual Corea se vuelve un protectorado en 1911, en la cual una Corea que siempre ha sido disputada entre China y Japón termina cediéndose este último en una serie de conflictos, desórdenes y escándalos, y termina pasando esta administración. Lo que termina haciendo la administración japonesa en Corea, ¿no? Ahora bajo su control, es una rápida modernización. Corea, que se encontraba en una situación de atraso en capacidades estatales y en infraestructura económica, rápidamente se ve desarrollando una moneda, un sistema burocrático más fino,
sistemas ferroviarios y toda la infraestructura necesaria y la misma inversión de capital para poder desarrollar su economía. A grandes rasgos podemos decir que la industrialización coreana, al menos el inicio del siglo XX, depende de Japón. Más adelante depende de más países. Con ello vienen cambios en la tenencia de la tierra. Se comienzan a realizar cambios en el tipo de propiedad de la tierra que se realiza, sobre propietario ausente, sobre tipos de rentas, sobre tipos de usuarios, lo cual lleva a cambios beneficiosos para nuevos inversionistas japoneses y saca de sus suelos a muchos campesinos coreanos, los mueve a movilizarse hacia las ciudades y volverse parte de la nueva mano de obra de esta industria creciente. Curiosamente, parte de este un gran grupo campesino que siempre existió movilizado en Corea, también ha formado parte de dinámicas de confrontación y resistencia de carácter nacionalista, lo que le llaman los ejércitos rectos. Y es que ahí viene un tema. Si es que en Japón, en la naturaleza de muchos de estos conflictos entre empleador y empleado se basan en diferencias de interés, beneficios, etc., lo que agregaba un elemento a la situación colonial era que el conflicto, aparte, tenía un carácter nacionalista. Es decir, los empleados, principalmente, en su mayoría, no es, de coreanos, ¿no? Aunque habían empleadores coreanos, se confrontaban a sus empleadores japoneses tanto en calidad de empleados como en calidad de subordinados ante un poder que los estaba controlando de forma externa. Y eso generó que las ideas de izquierda, que también habían sido de carácter intelectual, comienzan a integrar ideas nacionalistas que, si bien en el caso de Japón llevaron en algunos casos giros hacia la derecha, en este caso coreano sí llegó a tener una dinámica un poco más simbiótica. No generó necesariamente giros, sino énfasis diferentes, ¿no? El énfasis nacionalismo ante la invasión japonesa, como lo plantean. Y es lo que lleva también no solo a alianzas políticas de grupos bastante reducidos, sino también a la conformación de núcleos ideológicos que pugnan por la influencia dentro de estos grupos de resistencia. En ambos casos, durante este periodo particular, se genera una política de represión y control hacia las disidencias políticas. En el lado de Japón, aparte de la abierta represión y control sobre disidentes políticos de izquierda, inclusive había el fenómeno de conversión política estando en la cárcel, ¿no? Muchos comunistas, socialistas, anarquistas desaparecieron, fueron reprimidos y encarcelados. En el caso coreano, esto tenía el elemento de la intervención directa. Entonces se encargaba la policía japonesa de perseguir a disidentes políticos coreanos, no necesariamente de izquierda, pero volvieron un poco más influyentes a medida que la represión se radicalizaba. En el caso del movimiento obrero, se creó una suerte de sindicato oficial, ¿no? Ya en los inicios de la reforma Meiji también hubo una institución parecida, la Asociación de Amistad, que buscaba crear una armonía entre empleadores y empleados, y en este caso particular, alineados a la política militarista que se había adoptado. En el caso de Corea, la represión fue un poco más directa y estas instituciones eran mucho más impopulares. La Segunda Guerra Mundial, que sabemos todo lo que ocurrió en este periodo, su término abre dos frentes, ¿no? Con la derrota del militarismo en Japón. En Japón y en países que fueron controlados por en este caso Corea. En el caso de Japón, el desorden producido a través de la caída del gobierno militar, los juicios a los criminales de guerra, y llevó a un bueno, me sale mal la palabra. La izquierda encuentra un nuevo coraje dentro del espacio político para tratar de influir, ¿no? Tanto por el lado de recuperar el capital político que comenzó a tener,
como por el lado de tratar de negociar con las nuevas autoridades, con la ocupación estadounidense, un nuevo espacio. El movimiento sindical fue un poco más rápido. Entre 1945 y 1946 se dio el fenómeno de lo que era control de la producción, que refiere a momentos en los cuales los sindicatos, o los nuevos sindicatos, tomaban las empresas que habían sido abandonadas por sus dueños en esta situación de crisis de la guerra, y comenzaron a organizarse y ellos mismos producir y administrar los recursos de la empresa. Y es este periodo breve que generó un movimiento un poco más agresivo, más radical, más fuerte, que llevó a la atención de la administración estadounidense, a lo que se crean una situación de un movimiento obrero radical y una izquierda radical, Partido Comunista, que trata de ser influyentes, tratan de tener un nuevo espacio, y un movimiento obrero oficial y una izquierda oficial. El movimiento obrero oficial, fijado dentro de las líneas del sindicalismo gringo, estadounidense, el DOMEI, y vinculado al Partido Socialista Japonés, más vinculado a los intereses de la ocupación estadounidense. Es en ello que comienzan a pugnar sobre la influencia dentro de la izquierda y dentro del mismo movimiento sindical. El DOMEI y el Partido Socialista siendo más moderados que sus contrapartes. Sin embargo, a pesar de todo ello, quien llega a tener la hegemonía es el Partido Liberal Democrático, que desde 1950, con una excepción de unos pocos años, hasta el día de hoy, es el partido que mantiene hegemonía política en Japón. Y ha demostrado sobrepasar a una posición de centro-izquierda bastante desordenada hasta el día de hoy. Ya de por sí esta división entre la izquierda, que sería constante a lo largo del siglo XX, va a ser la marca que va a permitir en grandes rasgos la hegemonía del Partido Liberal Democrático. En el caso de Corea, la liberación de la condición de colonia vino con la discusión sobre la división entre norte y sur. Un norte con la influencia soviética y un sur con influencia estadounidense. Y esto generó problemas internos a un país que a grandes rasgos se oponía a la división de la península y que buscó organizarse en contra de ello. Muchos de estos casos eran una organización de izquierda, ¿no?, más o menos vinculada al frente antijaponés y a las guerrillas que lideró el Partido de los Trabajadores de Corea, ahora hegemonía dentro de Corea del Norte, o de forma independiente. Un ejemplo práctico es el sindicato, la Federación de Sindicatos de Corea del Sur, que surgió a poco tiempo del final de la guerra, que buscó tratar de articular a los sindicatos coreanos y formarse como una fuerza política de izquierda importante y comienza a generar cambios. Así como hubo un periodo de control obrero en Japón, un periodo de control obrero y soviet, si se le puede llamar de esa manera, en la Corea posguerra, que creó celos ahora con el control sobre Japón, la presencia de antiguos colaboradores con el gobierno colonial y funcionarios japoneses para fin de aplacar y reestructurar el Estado coreano. Ahora a interés de la nueva administración gringa estadounidense y poder mantener influencia importante. Y eso viene de la mano con una fuerte represión política. Ahora la persecución política venía contra los sindicatos, contra la izquierda afiliada, y es donde comienza la política de anticomunista y de asociar a la izquierda con la influencia de Corea del Norte, ahora dividida tras ese paralelo. Y es aquí donde entra la figura de Syngman Rhee. Syngman Rhee fue elegido el presidente del gobierno en exilio de Corea, ¿no?, durante este periodo de ocupación, y se volvió una figura influyente dentro de los espacios internacionales, pero con un pobre o nulo apoyo local, nacional. Y fue elegido, debido a sus buenas relaciones con las autoridades estadounidenses, como el presidente transicional del país, el cual, al tomar el poder, impulsó una política desarrollista bastante complicada, en la cual benefició a sus amigos empresarios
con préstamos que le daban que le daba Estados Unidos a fin de recuperar la economía, y la represión política contra sindicatos y disidentes. Y estos disidentes no solo eran de izquierda, pertenecían a partidos más de centro, sin embargo opuestos a una política autoritaria. Y esto va a ser la marca de lo que va a ser la política coreana en adelante. Entonces, a partir de los 50, sean 50 años de cambios fuertes, importantes, que terminan marcando estos dos países, ¿no? Para esto, Japón, ya reformado, adoptando una democracia, aún mantiene una fuerte influencia económica en Corea y otros países, pero tiene dinámicas propias y problemas propios, ¿no? Entonces vemos que en estos 50 años hay una suerte de situación de poder sindical y desorden partidario en la izquierda japonesa. En los 60 ocurre la huelga, en los 50-60 ocurren las huelgas de maestros del Nikkei, que se oponían a reformas educativas que generaban una mayor intervención del Estado a la currícula, así como el mismo proceso docente, ¿no? De enseñanza, las mismas dinámicas. Y se genera una disputa entre la misma izquierda. El Nikkei estaba vinculado al Partido Socialista, el cual encuentra una disputa interna en la cual quienes aceptaban los nuevos cambios propuestos por el Partido Liberal Democrático y quienes no. Se divide el partido, se divide el mismo sindicato, y esta división, la sección más vinculada a favor de las medidas, gira hacia el centro, mientras que el otro grupo no solo se mantiene y se va más a la izquierda, sino que se suele a subdividir, y eso genera subdivisiones dentro del movimiento sindical, magisterial, y así sucesivamente. Para el día de hoy, el único partido relevante vinculado al sindicato magisterial, que ya es pequeño, es el Partido Comunista. Dentro de unos conflictos que tuvieron que ver con pérdida de beneficios, salarios y despidos arbitrarios, el gran sindicato minero, el sindicalismo minero en Japón era bastante influyente y bastante poderoso, inicia una huelga, ¿no? Los 50, 60, 70 es una época de gran conflictividad laboral, y esto lleva a una lucha sindical de protestas bastante agresivas que genera la necesidad de negociaciones por parte del partido de gobierno. Pero el problema es de que las negociaciones terminan resultando, a pesar de la fuerte campaña política y el apoyo de la gran federación sindical, el SOGIO, en no hacer valer los despidos, pero obligar a los que estaban despedidos a retirarse. Ante ese resultado, se planteó otra huelga, pero la misma federación sindical retira su apoyo, los partidos no participan mucho apoyando esta huelga y se queda en absoluta orfandad. El sindicato minero tiene que aceptar estas nuevas condiciones. La implementación del Tratado AMPO, que era la intervención directa de los Estados Unidos dentro de la capacidad militar, poniendo bases estadounidenses dentro de Japón, generó una ola de protestas del movimiento estudiantil sobre el tema de soberanía nacional, que llevaron muchas veces a la posibilidad de radicalizar la política japonesa, ¿no? Ante esta izquierda desordenada. Y con ellos las grandes movilizaciones universitarias por la Federación de Estudiantes de Sengakuren, que también agrupó a mucha de la izquierda, generó muchas movilizaciones, choques con la policía, una influencia política importante, pero en estos casos, como en otras huelgas, el mismo desorden de izquierda, su dispersión y la inconsistencia sobre sus decisiones evitaron capitalizar sobre ello, y estas posibilidades de radicalización nunca se llegaron a concretar. La precariedad laboral jugó más en contra. Si es que lo que terminan haciendo la modernización económica en Japón es traer las relaciones laborales capitalistas empleado-empleador, pero agregando el componente de las relaciones familiares. Y con la gran cantidad de empresas pequeñas que muchas veces
son las tercerizaciones de las empresas, de las grandes corporaciones, inclusive en esa época, la gran masa trabajadora era parte de estos pequeños talleres, parte de esas pequeñas empresas, y debido a este carácter de las mismas relaciones laborales, que inclusive los sindicatos mismos, llamados sindicatos de empresa, no permitían una suerte de conflictividad fuerte o un carácter militante clasista, sino arreglos a pequeña escala, ¿no? Y dentro del lineamiento de la misma empresa, hacían que la izquierda inclusive perdiera terreno ahí. Entonces perdía terrenos por su misma inseguridad, por capacidad de apoyar el sindicalismo ya establecido, y no podía establecer sindicalismo en más parte de la PEA. Y poco a poco comenzó a adoptar solo dos líneas generales, que es lo que define inclusive la izquierda japonesa hasta hoy, que es el tema del pacifismo, ¿no? Y con ello, el pacifismo, la necesidad de un gobierno más democrático, etcétera, es el tema de mantener a Japón sin un ejército estable. Y eso es lo que ha definido la situación hasta ahora. La izquierda ahorita ha adoptado un discurso antinuclear también, alrededor de Fukushima, pero en esencia la izquierda japonesa es pacifista, ¿no? Y en mayor o menor medida busca pasar de la influencia del emperador hacia una república. No hay un programa radical existente, al menos en boga. En el caso de Corea del Sur, el desarrollo rápido de la economía, ¿no? Entre los 50 hasta los 90, que fue un disparo bastante llamativo, industrial, generó a su vez una mayor población urbana que podía acceder a educación superior. Y comienzan a crecer el contingente de estudiantes universitarios y también, por obvias razones, y como en el otro caso, un movimiento obrero un poco más grande. Las condiciones laborales eran malas, había sobreexplotación, se trabajaba más de 10 horas, inclusive se dice que se le da metanfetamina a los trabajadores para que mantengan el ritmo. Es un rumor, pero más o menos se movían esas ideas. Crearon grupos importantes de personas, bastante fuertes, bastante numerosos, que comenzaron a tener conflictos más frontales con el gobierno bajo la estela de la democratización. El problema es que Corea del Sur no vivió mucha democratización, al menos durante ese periodo. Después de Ri, asciende Park Chung-hee, que el padre de una expresidenta, ahora encarcelada, sostiene esta política de represión y la red oficial, si no me equivoco, es la Federación Coreana de Sindicatos, a diferencia de la Confederación, mucha complicación en tema de nombres, y trata de tener apoyo del pequeño campesinado y de la población rural a fin de hacer contrapeso a estos nuevos grupos. Pero se mantiene el anticomunismo y la asociación de la oposición con la influencia norcoreana, y eso elimina cualquier tipo de influencia de la izquierda menos organizada. Con Chun Doo-hwa, que después de un periodo breve de tentativa de elecciones asume este otro dictador, refuerza la represión violenta, refuerza la represión a la izquierda, la persecución, y antes que lidiar con un sindicalismo oficial, prefiero reprimirlo de lleno. Entonces hay un ambiente de una izquierda que necesariamente va a ser marginal y necesariamente va a ser, el sindicalismo no solo es la izquierda, muchas veces universitaria, sino grupos religiosos o grupos pro democracia, sin una agenda transformación grande a fin de no asociarse con las acusaciones de comunista o norcoreano. Y es cuando ocurren los sucesos de Gwangju y el movimiento pro democracia. El movimiento pro democracia es un movimiento que agrupa a muchos tipos de personas, a sindicatos, movimientos estudiantiles, pequeños propietarios, intelectuales, que buscan la democratización de Corea en los 80s, ¿no? A fin de salirse del gobierno de Chun Doo-hwa, a fin de romper con la herencia de haber pasado por Ri, por Park, por Chun, y lograr cambios en la sociedad coreana que estén a la par del gran desarrollo económico que terminó viviendo.
y es cuando suceden los sucesos de Gwangju. Gwangju es una ciudad en Corea que a raíz de estas movilizaciones se vuelve un espacio libre del Estado, de alguna manera de decirlo, por estar en perpetua manifestación política, en perpetua protesta. Toda la población se une, hay muchas películas al respecto, y es el símbolo del movimiento pro democracia, porque la respuesta a Gwangju fue una represión militar bastante fuerte. Hasta el día de hoy, la explicación sobre lo de Gwangju es un parteaguas político en Corea, porque define tu posición política al fin y al cabo. Si estás en contra de lo que pasó o estás a favor de lo que pasó. Si bien el movimiento pro democracia tiene un fuerte componente estudiantil, es la simpatía que comienza a originar el movimiento sindical clandestino que lleva a la situación de la gran lucha. Si las manifestaciones de junio, como así le llaman, movilizaron a muchos estudiantes, en adelante, quienes también se movilizarán serán los obreros, y no solo los obreros, sino llega a haber un fuerte apoyo de los trabajadores de cuello blanco profesionales, como le dicen. Y es lo que lleva después a la negociación con Jun, a la transición a la democracia. Por supuesto, con una dinámica complicada, ya que debido a la política anticomunista, aceptada también por los dirigentes estudiantiles que terminan encabezando estas movilizaciones y que terminan negociando con Jun el paso a la democracia, es de que surge la pregunta, ¿cómo se hace la democracia en Corea? Y la democracia en Corea termina siendo definida por este papel fuerte del nacionalismo, lucha por la democracia, y el anticomunismo, que es quizás lo que une más fuerte a los espectros políticos. Y la izquierda no tiene un papel relevante, importante, o en última instancia muy relegado a fin de neutralizar la influencia radical dentro de estos movimientos pro democracia. En el siglo XX hay una situación un poco más complicada. El Rengo, que es el sindicato más representativo de Japón, representa, como lo vemos en la tabla anterior, al 12% de todos los sindicalizados. El 88%, aparte de pertenecer a federaciones más pequeñas, un número importante pertenece a sindicatos de empresa no asociados a federaciones. Los sindicatos de empresa, como mencioné con anterioridad, son sindicatos que surgen dentro de las empresas pequeñas y tienen una relación informal muy cercana con el empleador, fuera de esta conflictividad clásica que solemos ver en el sindicalismo. Y neutraliza cualquier capacidad de radicalización, pero también de la articulación de un proyecto político a raíz de este movimiento sindical. Asimismo, el repliegue de la izquierda a agendas mucho más limitadas de carácter urbano, ¿no? Por ejemplo, el Partido Comunista japonés está vinculado fuertemente a agendas locales y municipales, y la izquierda en general tiene una agenda pacifista antimilitarista, hace que haya una desconexión entre el partido y el sindicato. Los sindicatos ya no ven necesidad de estar fuertemente vinculados a partidos que no necesariamente los defienden o que no necesariamente garantizan que sus demandas sean escuchadas, que los pliegos de reclamos lleguen a algo. Pueden negociar directamente con el Estado o con cualquier otro partido. Hace 1 o 2 años, si no me equivoco, el Erengo, que estaba afiliado que estaba vinculado al Partido Socialdemócrata, ha terminado haciendo ambiguo este vínculo y prefiriendo negociar directamente con el Partido Liberal Democrático. Asimismo, han surgido partidos más radicales, diferentes, dentro de... disculpa, estaba viendo las preguntas. Ahorita las respondo. También ha surgido esta izquierda que se ha moderado al punto de que puede estar más vinculada al centro democrático. Ahorita el Partido Democrático, que era la versión más moderada de la parte moderada del Partido Socialista, ¿no? Y el Partido Socialdemócrata se han vinculado en el Partido Constitucional Democrático, que tiene una agenda fuertemente moderada, enfáticamente pacifista, ¿no? Con alguna parte de la agenda progresista, pero enfáticamente pacifista, enfáticamente tratando de evitar salirse dentro de la línea ya planteada desde el Partido Liberal Democrático.
evita captar el interés del mismo sindicalismo y a su vez del electorado. Y por otro lado, ha surgido un nuevo populismo. He tenido que googlear hace unos minutos. El partido Reiwa Shinsengumi, que está liderado por el actor Taro Yamamoto, es mucho más populista, tiene este carácter de partido populista de izquierda latinoamericano, europeo. Ha comenzado a agarrar tracción, si bien bastante minoritaria, pero es parte de esta izquierda que comienza a surgir y tampoco se conecta con este sindicalismo. Y el sindicalismo se encuentra sin ninguna vinculación con un partido político moderado o con un partido político populista. Se encuentra en absoluta orfandad y tiene que lidiársela consigo mismo. En el caso del sindicalismo coreano, no hay una izquierda de la cual vincularse en primer lugar. La política coreana ha sido definida por un centro liberal dirigido por los antiguos estudiantes movilizados y la derecha vinculada al Park Chung-hee, al conservadurismo, a la nostalgia militar y fuertemente anticomunista, acusando de comunistas a los liberales. Entonces, eso ha sido los partidos sectores y los gobiernos han sido definidos por ellos. La izquierda ha sido fuertemente perseguida o reducida en su influencia. A pesar de eso, el sindicalismo ha sido bastante combativo, bastante enormes, bastante violentas, que han hecho que el sindicalismo sea influyente, no numeroso, influyente, pero en ausencia de un interlocutor político, negocia directamente con el Estado porque no hay otra persona con la cual pueda sostener apoyo. Sin embargo, las nuevas elecciones han demostrado que, ya que ha entrado en crisis, esta suerte de polarización centro y derecha dentro de Corea, ya que ahora están votando por apatía por uno de los dos. Si es que los liberales me generan apatía, voto por los conservadores, si es que voto por los conservadores, si me da apatía por los conservadores, voto por los liberales. Y el sindicalismo no tiene ningún vínculo directo, salvo por un partido marginal, el Partido de la Justicia Popular, que no llega ni al 7%, tiene ideales bastante progresistas en comparación a otros partidos, pero no llega a tener influencia e inclusive llega a separarse y criticar mucho a su partido de centro. Por último, quería hablar de que en ambos países el trabajo precario es una realidad. Los trabajos aplicativos, las pequeñas empresas, etcétera, generan nuevas demandas, nuevas movilizaciones, de hecho, pero también muchos trabajadores de Starbucks este año en Corea rehusaron cualquier tipo de apoyo de la Federación de Sindicatos de Corea porque no querían vincularse, no se veían como sindicalistas, lo cual es muy raro. Entonces crea este nuevo reto que no los partidos de izquierda no lo entienden, los sindicatos no saben adaptarse y crea esta gran masa que es esencialmente y no se puede adaptar, no se puede tomar. Lanzo estas últimas 3 diapositivas, son puras imágenes. Esta es la relación entre sindicato y partido hipotética, ¿no? El sindicato garantiza condición de existencia en tanto apoyo al partido, el partido garantiza condición de existencia en tanto leyes, en tanto beneficios a los sindicatos. Se supondría eso. Pero las relaciones son mucho más desordenadas de lo que parece. En el sindicalismo japonés, estos partidos de izquierda, el Partido Socialdemócrata, el Partido Democrático Constitucional, el Partido Comunista, tratan de apoyarse en los sindicatos, pero los sindicatos prefieren negociar directamente con el Estado. Y en el caso de Corea, el Partido de la Justicia no llega a ningún lado, entonces en este aislamiento tratan de negociar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antenor. Estamos muy agradecidos también desde las redes del centro. Están llegando muchos saludos, preguntas. Entonces, ¿les parece si formulamos las preguntas para poder darle paso a Oscar Roldán? Muy bien, entonces comenzamos con la primera pregunta. Nos pregunta lo siguiente. Esta es una pregunta de Carlos, que nos pregunta desde Perú. Dice, ¿qué pensadores coreanos o japoneses de izquierda de inicios del siglo XX son los referentes de los inicios de los movimientos obreros? Quizás algún autor un poco contemporáneo con las ideas que sucedían en Europa, pero ¿qué referentes podríamos encontrar en el caso japonés o coreano? En el caso coreano, ahí sí me estoy generando muchas dudas, ¿no? Porque había un activista anarquista, se me pierde y eso es una mención importante, que es una pequeña comuna en la zona de Manchuria,
se me pierde un poco el nombre, tendría que buscarlo. En el caso de Japón, que tiene una influencia bastante fuerte a nivel socialista, a nivel pensamiento, a nivel de activismo sindical, es Sen Katayama. Sen Katayama hace el libro, ¿no? El movimiento sindical japonés, en los años 20, retrata todo el periodo en el cual se desarrolla sus vínculos con partidos políticos, llega a ser un fundador de partidos, vincularse con el comunismo de Estados Unidos, vincularse con el comunismo de Hawái, vincularse con el comunismo de otros lados, y se vuelve un referente político hasta el día de su muerte, que da pie a una división también entre una suerte de marxismo más intelectual y uno más político. Este segundo mucho menos influyente en comparación. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta de Rosalind que nos escribe desde México. Rosalind hace la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué papel juega China en la percepción sobre la izquierda en Corea y Japón? ¿Se toma como un referente? Nos hace la pregunta. En el caso de Japón, al menos el Partido Comunista Japonés en sus inicios, se dividía en entrada en ambigüedad sobre con quién se vinculaba. Por ejemplo, en la división sino-soviética, si se vinculaba con la influencia china o con la influencia soviética. Y era complicado porque era una relación ambivalente en la cual también necesitaba cierta autonomía. De hecho, es interesante, se dice de que muchos militantes del Partido Comunista Japonés vienen de soldados japoneses que fueron capturados por los comunistas chinos, se les adoctrina y al regresar a su país comienzan a adoptar estas ideas y movilizarlas, ¿no? En el caso de Corea es complicado porque es más pesada la influencia que tiene el mismo norte. Mal que bien, muy aparte de las influencias autónomas que puedan surgir en la izquierda coreana, la influencia de los Kim es un parteaguas porque pueden tener razón, pueden no tener razón, pero al final del día mucha de la política se configura en torno a ellos. Inclusive se llegó a generar el problema en el cual un partido de izquierdas, si no me acuerdo, una de las divisiones del Partido de Justicia Popular, tuvo miembros que fueron encarcelados porque se les encontró supuestamente financiamiento de Corea del Norte. Eh, entonces, lo que ha hecho en los Kim es un poco bloquear influencias externas dentro de la izquierda coreana, ¿no? De por sí ya el tema de los Kim y el pensamiento Juche es todo un asunto que discutir, pero no podría decir que es determinante. No hay mucho maoísmo dentro de la izquierda coreana. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Antenor. Realmente súper interesante. Bueno, nos hacen llegar por el Facebook los saludos, los agradecimientos. Y bueno, muy contentos que invitamos que puedan seguir compartiendo la transmisión. Muy bien, entonces ya para continuar con este ciclo, nuevamente agradecemos a nuestro conferencista, a nuestro ponente eh, Antenor Escudero. Ahora quisiera darle la palabra para continuar con nuestra mesa de Comunidad Exploradora e Historia del Japón a Oscar Rondán, que nos está acompañando para dar inicio a su conferencia. Oscar, ¿lo escuchamos? Muchas gracias. Primero que todo, ¿se escucha bien? Porque la verdad es que no estoy acostumbrado a este micrófono, así que es un poco raro. ¿Se escucha bien? Perfecto, Sí, todo, ya. todo correcto. Ok, si tengo algún problema con el internet, lo siento, estoy con mis datos, estoy en un lugar nuevo, entonces, y también principalmente, a diferencia de Antenor, que ha preparado unas hermosas diapositivas, yo más va a ser una lectura de una investigación que estoy realizando actualmente, que realmente me falta mucha data para poder tener, pues, ya conclusiones dadas, pero es el inicio de una investigación sobre la situación actual de los Zainichi coreanos, o los Zainichi coreanos, que realmente es una población como posiblemente ya haya trabajado Antenor, ya lo ha visto mucho más en su tema de sindicatos comparativo, es una población que queda expuesta frente a una situación específicamente que es después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces voy a explicar un poco el contexto, va a ser una parte un poco más de lectura, pero para amenizar voy a ponerme un filtro de samurái para parecer que estoy pues, intentando hacer que esta conferencia un poco específicamente sobre la sociología japonesa sea más divertida. Pero no se preocupen, simplemente va a ser para iniciar y cuando llegamos a la parte de preguntas volvemos a la parte principal. Pero bueno, empecemos. Esta investigación se llama una introspección a los Seinichi Koreans, un análisis a la identidad nacional japonesa.
y empieza más o menos así. Japón, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, influenciado por la derrota frente a los Estados Unidos y a las investigaciones antropológicas americanas a su cultura, como el Crisantemo y la Espada de Rook Benedict, empezó a construir su propio discurso nacional, obviamente con un claro influjo anglosajón en sus inicios, conocido como Nihon Jinron. Sus acciones principales los podemos encontrar en las obras de autores como Wasiu Tetsuro, Nakane Chie, Doi Taketo, entre muchos otros, que justamente construyeron múltiples discursos esencialistas sobre los japoneses, su cultura y el propio Japón. Y siguiendo esa línea de discursos que caracterizaba a la sociedad japonesa como grupista o codependiente, se le sumó la creación de la ilusión y hegemonía de la homogeneidad, construyendo un mito de una pureza racial, lo cual ha provocado que no solo exista una sistemática discriminación estructural a las minorías en Japón, sino también una invisibilización de sus derechos legítimos como parte de la sociedad japonesa. En el presente investigación nos centraremos en analizar el caso de los Ainichi Kankokujin, o los Ainichi Koreans, para problematizar las teorías homogenizadoras del Nihon Jinron, que defienden un modelo monoétnico y monocultural, atacando directamente al concepto que existe, o que supuestamente, según los textos del Nihon Jinron, existe una esencia de la japonesidad. Siguiendo a Harami Befu, que nos comenta que el Nihon Jinron sostiene que la lengua japonesa solo lo hablan los japoneses, esta aseveración pasa por alto que decenas de miles de residentes coreanos, Zainichi, que han nacido y crecido en Japón, hablan japonés como nativos de esta lengua, una realidad sistemática y deliberadamente ignorada. Esta cita debe ser interpretada como los discursos de los académicos japoneses, que a pesar de tener los hechos fácticos que contradigan sus principales argumentos homogeneizadores, los ignoran deliberadamente para seguir perpetuando un discurso que les sea conveniente a los círculos de poder. Esto ha ocasionado que, a pesar de que los Zainichi coreanos son una de las minorías culturales más grandes, con aproximadamente 400.000 miembros actualmente, la agenda política nipona no toma con la debida importancia los problemas de índole legal y social que esta minoría sufre. Esto termina creando fisuras en el engranaje sociocultural que han devenido en una discriminación sistemática. La lucha por el reconocimiento de su identidad étnica, es decir, ser reconocidos por sus nombres coreanos, y una verdadera inserción como miembros de la sociedad japonesa. En este casos extremos también encontramos mensajes de odio de movimientos como los Saito Kutai, o la Asociación de Ciudadanos contra los Privilegios Especiales de los Ainichi, o la carta que se encontró el año pasado en Kawasaki con el mensaje "Feliz Año Nuevo, aniquilemos a los residentes coreanos en Japón y si hay sobrevivientes hay que matarlos de manera cruel". Esta traducción es literal, es una traducción que se hizo el Mainichi Shimbun, que es uno de los más importantes periódicos de Japón, que tiene también su portal web traducido al inglés, en el cual yo le he podido traducir aquí al español. Esta situación claramente es insostenible y muestra la urgencia de hablar sobre cómo y qué deberían ser las políticas para contrarrestar estas acciones contra los derechos humanos. Sin embargo, hay que precisar que los discursos sobre el mito de una nación étnicamente homogénea realmente son bastante recientes y coinciden con la llegada del Nihon Jinron después de la Segunda Guerra Mundial, debido a que en los años anteriores Japón había sido conceptualizado más como una nación diversa, que había absorbido una mezcla de pueblos asiáticos, Corea, Taiwán y diferentes países, hasta partes de China, con los que creía que los japoneses compartían un vínculo de sangre. Esta idea panasiática le permitió seguir una justificación de su plan colonizador y fue una justificación de alguna manera ideológica de sus campañas militares a inicios del siglo XX. La historia entre Japón y Corea es larga y de mutua influencia. La gente de la península de Corea había estado ya navegando hacia el archipiélago japonés y dando forma a la historia desde los comienzos de los registros. Sin embargo, todo esto va a cambiar con la expansión militar en Japón y su invasión en Corea de 1910 a 1945. Debido a que en un Japón moderno, modernizador, se implantó la doctrina del Kukutairon, o la teoría de la política nacional. Esta se encontraba condicionada a la afirmación de que todos los súbditos imperiales, o los Koku Shinmin, formaban parte de una única nación que compartía un mismo antepasado, es decir,
la familia imperial. Esto no solo subyugó políticamente a la nación coreana, sino también socialmente e identitariamente, debido a que tuvieron que abandonar su identidad nacional y su lengua. En palabras de Oguma, los habitantes coreanos fueron obligados a adoptar la nacionalidad nipona y se aplicaron políticas asimilacionistas coercitivas, centradas en la obligatoriedad del uso del japonés y el culto al emperador. Además, los coreanos durante la ocupación fueron obligados a convertirse en voluntarios para las manos de obras de fábricas y minas en el proceso denominado Kyosei Renko. A esto se suma que las élites de la península fueron instadas a tener temporadas de residencia y estudio en universidades japonesas. Esto para consolidar una dominación tanto ideológica y biopolítica en la clase intelectual y dominante del territorio colonizado. Estas acciones, a pesar de su clara crueldad, terminaron haciendo que en el lapso de 35 años de colonia, es decir, para 1945, se encontraran aproximadamente 2 millones de coreanos residiendo en el archipiélago nipón. Esto no hay que tomarlo como un simple dato estadístico, sino que es un hecho que marcaría generaciones, debido a que al final de la guerra, completamente aleatoriamente, se les va a arrebatar su condición de súbditos imperiales y será una campaña de expatriación, aunque muchos de ellos ya serían culturalmente y socialmente se sientan japoneses, debido a sus vínculos matrimoniales, sociales y lingüísticos. Esto lo podemos desarrollar mucho más en la siguiente cita. Entre citas, gradualmente perdieron sus derechos, incluido la ciudadanía imperial. Después de la guerra, con bastante frecuencia las autoridades japonesas lo hicieron en ambos sentidos. Los coreanos étnicos fueron despojados de su sufragio en 1945, presumiblemente porque no eran japoneses, pero su esfuerzo por crear escuelas étnicas fue negado en 1948 porque eran ciudadanos japoneses. Aunque algunos coreanos fueron arrestados como criminales de guerra japoneses, otros coreanos fueron despedidos de puestos gubernamentales porque ya no eran ciudadanos japoneses. Para el Tratado de Paz de San Francisco de 1952, cuando se restauró la soberanía japonesa, los coreanos étnicos en Japón, las autoridades japonesas y el público japonés en general consideraban a la población Zainichi como irremediablemente coreana. Fue tal el efecto que para 1951 se hizo un estudio que comprobó que el 73% de los Zainichi que nacieron en Japón, o sea, que de los coreanos que supuestamente decían que eran coreanos, 73% habían nacido en Japón y 43% de ellos ni siquiera podía hablar coreano. Es decir, que realmente el proceso de diáspora ya no se encontraba en un nivel superficial, sino que había calado y se había formado un proceso transcultural. Es decir, estos Zainichi coreanos eran culturalmente más cercanos y compatibles con la cultura japonesa que con la de su propia nación de origen. Y esto considerando que en 1923, tras el terremoto de Kanto, serían juzgados como Futei Senji por miles de soldados y policías y vigilantes japoneses que comenzaron a arrestar a los coreanos que vivían en la ciudad de Tokio y sus alrededores. Esto ocasionó, según Lee, un grito de lucha que sería el inicio de un largo proceso de construcción identitaria. Sumado a esto, se empezaron a generar prejuicios por la destabilidad política que generó la Guerra de las Coreas en 1950-53. Se argumentaba de qué rol o qué papel tomarían estos Zainichi en una eventual guerra. Se les acusaba falsamente de espías filtrando al enemigo. Esta paranoia, que parecía solo ser el furor del momento, se ha vuelto una de las premisas de la batalla del grupo ultraderechista Saito Kutai, que según algunos investigadores, están motivados principalmente en 3 puntos. El primero es estar en contra del Tukubetsu Eishusha, que es la residencia espacial permanente. Segundo, están en contra de que ellos tengan un Tsumei, que es un alias japonés. Y tercero, hablan de que los japoneses o los Zainichi estarían en conflicto con los problemas que están ocurriendo en la Corea del Sur o la Corea o la Norcorea. Y como dice realmente los propios investigadores, ellos no es su culpa estar en esta situación, sino que ellos fueron traídos en contra de su voluntad al territorio japonés y luego de sufrir una discriminación y explotación sistemática pasaron a ser restringidos de sus derechos hasta el punto de que para cumplir con la Convención de la ONU contra la discriminación racial, los legisladores japoneses aprobaron la ley del discurso de odio en el 2016. Sin embargo, la ley no incluye, por ejemplo, sanciones tangibles por infracciones y no se aplica de forma más extendida. Por ejemplo, lo que ahorita está pasando mucho con los Seto Kutai, que son los discursos de odio en línea. Y a partir de década del 2000, se ha utilizado realmente el Internet como plataforma para la definición
del término Kenkan o odiando a Corea. Más notablemente el manga Kenkaryu, que se basa en el sentimiento anticoreano, y también hay una gran búsqueda del revisionismo histórico. Y aunque parezca que obviamente esto solo se puede limitar quizás en una primera instancia a las redes sociales, este colectivo ha logrado que, por ejemplo, el actual partido del gobierno, el Jiminto, que sigue yendo una línea de política conservadora, se comprometan a oponerse a los residentes extranjeros y al derecho de voto en sus plataformas más recientes. Los Zainichi, a pesar de su trágico arco de expropiación, explotación, discriminación y resistencia, forjaron sus espacios para seguir manteniendo vivas sus tradiciones nativas, como serían las escuelas étnicas y sus festividades locales. Y aunque el Tratado de Paz de San Francisco hizo que el gobierno creara leyes a favor de estas minorías, sigue habiendo un discurso de pro-asimilación y aún se les considera como aquel grupo que debería hacer actividades con las 3K: Kitanai, sucio; Kikan, peligroso; y Kitsui, duro. Actividades que además realizan casi todos los migrantes al iniciar su estancia en Japón. Sin embargo, lo que más les afectó fue que, más allá de las estadísticas y las estructuras de discriminación, lo que abrazó la conciencia de Zainichi fue su ilegitimidad fundamental, el desconocimiento o la falta de reconocimiento en la sociedad de la japonesa de la posguerra. Y aún esta lucha se mantiene en las nuevas generaciones, que han logrado que poco a poco tener cada vez más derechos en la sociedad nipona. En conclusión, los actuales Zainichi coreanos, después de tantas generaciones, tienen más que ganado o necesario su estatus de nipones debido a su asimilación cultural y su clara conexión con el país. Hablan, viven y se construyen como japoneses, siguiendo, claro, un orgullo no en todos los casos de su origen étnico. Mantenerlos en condición de extranjeros sería contradictorio con un nuevo Japón multicultural, multiétnico y globalizado. Además, los discursos de los Zainichi coreanos terminan cayendo en muchos lugares comunes de los propios japoneses en su Nihon Jinron clásico. En la siguiente cita de Yoshio Sugimoto podemos encontrar más al respecto. Los grupos minoritarios también tienden a construir sus propios contraargumentos para oponerse a las instituciones y valores dominantes, por medio de una estructura lógica similar a la del pensamiento Nihon Jinron, defendiendo su cultura minoritaria en términos igualmente estáticos y homogeneizadores. Por ejemplo, cuando los coreanos Zainichi, descendientes de los súbditos coloniales inmigrados de Japón en la época de la preguerra, se esfuerzan en mantener que consideran como la cultura coreana, acercando su razonamiento al de Nihon Jinron. Y con estas posturas esencialistas que terminan separando más que unificando, nos alejamos más del ideal del melting pot, que considera que una sociedad debe ser una sociedad heterogénea, debe terminar gradualmente construyendo un crisol cultural, como aquel modelo muy étnico, multiclasista, y que ya Sugimoto había proclamado en su libro Introducción a la Sociedad Japonesa, libro que les recomiendo muchísimo. Ese es el modelo al que hay que aspirar o buscar para que cada vez Japón sea más un país global. Para finalizar, el último gesto que me gustaría resaltar en este breve discurso es el ocurrido en los Juegos Olímpicos realizados en Tokio de este año. Como fue que la seleccionada para aprender los Juegos Olímpicos fuera Naomi Osaka, una Hafu, mitad japonesa, mitad americana, mitad haitiana, es decir, un miembro de una minoría cultural. Y aunque haya sido solo simbólico y para algunos políticamente correcto, creo que es el comienzo de pensar un Japón, una nación que abrace sus diferencias y que construya a partir de ellas, como aquellas cicatrices que se llenan con oro del arte del kintsugi. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Estamos recibiendo muchos mensajes, muchos saludos. En realidad, súper interesante esta forma de presentación muy dinámica con estos filtros. Bueno, animamos también a nuestros siguientes conferencistas, a demás especialistas, poder presentar tan interesante conferencia, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos una pregunta del Facebook. ¿Te parece si la podemos leer para que nos puedas dar tus apreciaciones? Bueno, esta es una pregunta de Mitsuo, él nos escribe desde Perú. Mitsuo nos pregunta lo siguiente, sí, dice, ¿hay políticos o alguna representación política de los Ainichi en el Japón de hoy? Esa es la consulta. Sí, sobre si hubieran políticos. La verdad es que voy a pecar de ignorancia. La verdad es que no sé si actualmente hay
Zainichis metidos en la política debido a que mucho del partido político en Japón o la dieta japonesa se controla por un partido casi único que es el partido Jiminto. Claro, hay representantes de minorías, por ejemplo, está el partido de izquierda adentro, pero que son tan pequeños que realmente no tienen una realmente, digamos, si no lo queremos reducir, porque tampoco quiero hacer reduccionismos, un impacto constante. Ahora sí, eso sí, sí existen activistas, no te podría decir nombres o personas específicos, pero sí hay bastantes activistas, se ve bastante movimiento. Desgraciadamente casi todo esto está o en coreano o en japonés, y a mí, por mi incapacidad lingüística, no puedo acceder a esa documentación, pero sí hay un gran movimiento de activistas y eso se nota por la cantidad de personas que participan en estas marchas pro derechos Zainichi y que hay realmente una relación directa con intentar haber una influencia política. Pero sin embargo, debido a que el partido político Jiminto sigue teniendo el control político de Japón y que ahorita la situación japonesa tampoco es una de las situaciones que más idealmente podemos hablar del tema de minorías, o por ejemplo ahorita con el problema de las migraciones que están teniendo, es muy problemático todos estos temas si no estás en el mismo país, porque al final de cuentas estarías hablando un poco desde la información de afuera y no tanto de cómo lo están viviendo los propios japoneses o las propias minorías étnicas en el propio país, ¿no? Esa sería mi respuesta. Discúlpame si no, Mitsuo, no te puedo dar un nombre específicamente. Si me das un poco más de tiempo y me escribes por cualquier medio social, yo voy a intentar encontrarlo, porque no debe ser tan difícil. Yo he leído bastantes artículos, pero no sabría decirte si esas personas son políticos que están ejerciendo política actual o simplemente fueron más pensadores o activistas que no necesariamente están teniendo una influencia, digamos, en la dieta japonesa o en otras instancias políticas legislativas, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Tenemos una pregunta de último minuto. Bueno, no la he podido copiar, pero nos acaban de escribir por el Facebook. Me parece interesante, es de Raúl. Nos pregunta lo siguiente. Nos dice, en el último mes se ha publicado una investigación del Instituto de la Ruta de la Seda que da a conocer que hay una relación tanto entre la lengua japonesa, la lengua coreana y la lengua turca. Esto verdaderamente es un antecedente que antes no se manejaba, pero me gustaría saber qué impactos cree que pueda generar justamente en este tema de los temas de racismo y que todavía no se ven como culturas similares. Nos pregunta Raúl. Primero que todo, las investigaciones siempre ayudan a las personas que los leen a darse cuenta de que cada vez más los prejuicios son completamente ilógicos y están basados principalmente en que construyen ideas a partir de teorías esencialistas. Hay una teoría que supuestamente los japoneses son homogéneos desde que eran el pueblo de Yamato, que descendía de Amaterasu hasta la actualidad. Eso no tiene ningún sentido. Histórica, cultural y lingüísticamente está comprobadísimo de que eso no tiene ninguna forma ni justificación, porque Japón ha estado constantemente teniendo migración y Corea ha sido una de las migraciones antiquísimas del país. Ahora, que salgan estas investigaciones que muestren de que el coreano y el japonés o el turco tengan relaciones lingüísticas, puede ser otro argumento para decir, oye, el Nihon Jinron, o por lo menos como se planteó después de la Segunda Guerra Mundial, no tiene ningún sentido. Pero ya se ha hecho esos argumentos antes a partir de otros principios que no sean necesariamente lingüísticos, sino culturales. Aún así, se permite crear una imagen idealizada que más va a cierto radicalismo, que es mucho de las perspectivas políticas actuales, de que ya no se busca tanto una idea de consenso, por lo menos en estos grupos reactivistas como los Saito Kutai, sino que se basa en una idea que ya los convence, sin importar que tenga una justificación teórica, académica, sino que haya una idea que ya esté construida y se ataca a partir de eso. Ahora, no sería mal que haya una política de concientización sobre, a partir de estas investigaciones y muchas otras más, hablar de una identidad cultural asiática y no tanto una identidad cultural regional, porque si les comenté, los propios Zainichi, a ser discriminados con estas estructuras políticas antropológicas de que existe una cultura primigenia llamada cultura japonesa, ellos también están respondiendo con que ellos pertenecen a algo llamado cultura coreana. Ninguna de las dos culturas en la actualidad puede ser algo completamente japonés o completamente coreano, porque estábamos en una sociedad que ya se ha desvirtuado la idea de la identidad cultural. Autores como Stuart Hall lo han comentado, o Benedict Anderson, hablando de las comunidades imaginadas. Entonces ya no existe algo tan
concreto como Corea o como Japón en el sistema de cultura e identidad étnica. Japón y Corea consumen constantemente productos culturales de la otra nación y son casi como espacios culturales muy similares. Entonces, para finalizar esa pregunta, simplemente dejar la idea clara de que no basta simplemente con investigaciones, sino también bastaría con una campaña de parte de la política nacional del país en hacer que esto quede como idea de las personas, y no solamente como un discurso académico. Muchísimas gracias, Oscar. Sí, verdaderamente es un tema que inclusive hasta el día de hoy, con sus mismos descendientes, ¿no? Vemos aún que existen ese tipo de problemáticas, ¿no? Descendientes fuera de Japón que también tienen este mismo problema, que no se sienten japoneses, ni inclusive no se sienten ni propios de los países que los han visto acoger. Entonces sí, indudablemente, eh, bueno, es importante que esto pueda ser visto desde distintas áreas, distintos matices, ¿no? Desde lo político, lo social, lo comunicativo, y que se pueda venir trabajando en ello. Muy bien, entonces, bueno, en realidad es la pregunta de último minuto que nos hizo llegar Raúl. No hemos verificado el país, pero en verdad también ha aportado mucho al diálogo de la conferencia. Entonces, bueno, nuevamente agradecerte, Oscar, por estar presente el día de hoy. También, bueno, los saludos ya los podemos ver en las redes de en la página del centro. Hay algunos saludos y mensajes muy lindos, en verdad, por toda esta dinámica de la presentación con los filtros. Entonces, te invitamos que ahí puedas revisarlo y puedas ahí estar presente. Igual también, si puedes dejar quizás mencionar también, invitar a que puedan escribirte por alguna red para poder seguir respondiendo quizás mi subo o algún otro interesado. Sí, a mí me pueden encontrar como Oscar arroba en Instagram, principalmente fácil, arroba Oscar.Rondán, pero si también quieren contactarse, por ejemplo, además de Tenjin, yo represento una organización que se llama Satori, entonces pueden buscarnos como arroba satori.japón en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, y ahí también fácilmente yo les puedo contestar. Estas investigaciones, yo realmente me concentro más en tema de literatura, en un momento me gustaría hablar de literatura de Sainichi, pero ahorita estoy centrándome también en temas de investigación por lo menos en parte más social, porque creo que complementa mucho entender en el contexto en el que están hablando estos discursos, tanto literarios o artísticos en general, y cómo este contexto también de alguna manera lo nutre y lo vuelve más importante para poder discutirlo también en un ámbito contemporáneo, ¿no? Porque esto que está viviendo los Ainichi no es algo que solamente viven los Ainichi, vive cualquier población migrante en cualquier parte del mundo de manera quizás en un menor grado, pero igual existe la xenofobia constantemente, pero analizar este caso específico nos hace entender la complejidad, los discursos que no solamente quedan en cosas de odio, sino que también pueden terminar en asesinatos, búsqueda, peligro de la sociedad y tener que rehuirse en sus propias escuelas étnicas y tener que, hubo un caso muy sonado hace unos decenas de años de unas estudiantes coreanas que tenían que vestirse como japonesas porque les hacían acoso en las calles porque tenían traje coreano. Entonces, esto no es algo que haya acabado ni que menos desaparezca, sino es complejizar sobre la situación de Japón. Creo que la conferencia de Antenor nos ha complejizado la situación sindical, pero también hay un tema de minorías étnicas muy importante que creo que necesitamos hablar sobre las comunidades que componen Japón y que Japón no solamente es manga y anime, sino también es todas estas subcapas culturales que hacen de este país tan complejo, pero tan interesante de investigar. Efectivamente, Oscar, compartimos de igual manera, bueno, comparto de igual manera dicho comentario y pensamiento. Muy bien, entonces, nuevamente agradecerte. Ya saben, pueden visitar en las páginas de redes sociales a la asociación Satori y pueden seguir profundizando en estos temas. Muy bien, entonces ya para despedirnos, los invitamos nuevamente a estas 4 fechas adicionales que vamos a tener conferencias. Ya el día de mañana nos vamos a encontrar al mediodía para conversar sobre el tema de la estética japonesa, cine, filosofía, literatura, de igual manera a cargo del Círculo de Estudios Tenchi. Nuevamente agradecemos a todos por su participación y nos esperamos encontrarnos en las siguientes fechas. En el nombre del Centro de Estudios Orientales, agradecemos su constante participación y no se olviden de compartirlos en todas sus redes, las actividades que venimos organizando y que les tendremos preparados ya para el próximo año. Muchísimas gracias. Hasta luego, chao, chao.